Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde comparto todo lo que sé y lo que voy aprendiendo del mundo de las plantas, la jardinería, el paisajismo y todo ¿para qué? Para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. El episodio de hoy está dedicado a esos valientes oyentes que se animan a dejar un comentario en la plataforma de Spotify. Me refiero a Romina y a Fernando, a quienes les dedico este episodio. Pero antes de comenzar, te recuerdo a nuestro patrocinador, personalgardenshopper.es, la tienda online de jardinería número 1 en España, en la cual vas a encontrar de todo para tener tus plantas lindas, vas a encontrar maceteros, vas a poder encontrar todos los productos necesarios para que tus plantas crezcan sanas y fuertes y mucho más. Te lo recuerdo, personalgardenshopper.es. Y ahora sí, vamos al episodio de hoy. Comenzando por el comentario de Romina, quien agradece el contenido, que le gustó muchísimo, sobre todo el episodio de los jardines para luciérnagas, y me pregunta sobre los jardines nocturnos. Me pide un episodio sobre ello. Así que ya estoy organizando esa escaleta para ver cómo lo desarrollo, pensando sobre todo en jardines para ser disfrutados y utilizados en la noche. Hay uno, Romina, el episodio 220, que se llama Moon Gardens o Jardines de Luna, en donde hablo de esos jardines que están pensados para ser disfrutados en la noche a la luz de la luna. Y pasando a la consulta de Fernando, que es mucho más amplia, me dice que vive en Buenos Aires y que quiere saber sobre plantas para balcones y además me pregunta sobre las macetas de geotextil, pensando sobre todo en el peso. Con respecto a las macetas, hay un episodio que hace una comparativa general, hace mucho que lo hice, fue el episodio número 101, en el cual voy hablando de pros y contras de las distintas macetas. Pero hoy, como voy a responder las consultas de Fernando, voy a estar hablando de ellas y voy a hacer una apreciación a nivel general de las plantas para balcones. Cuando hablamos de macetas o contenedores, la variedad de materiales es bastante amplia. En líneas generales podemos decir que hay algunos que son materiales porosos, como el geotextil, la madera y la terracota o el barro, y otros que son impermeables como el plástico. La ventaja principal de los primeros sobre los segundos es que permite al sustrato y a las raíces respirar a través de las paredes. Por lo tanto, una maceta o un contenedor de geotextil tiene esa ventaja respecto de las de plástico. ¿Y por qué hablo de las de plástico? Porque las dos son macetas o contenedores livianos. Cuando estamos pensando en un balcón, necesitamos cuidar esa variable que es el peso. Y con respecto a esto, podemos tener distintos tipos de plantas, distintos tamaños de contenedores, que responderán, por supuesto, al volumen de las plantas. Y cuando queremos tener algunas de mayor tamaño, tenemos que tener presente, o lo ideal sería, que los dejemos los más cerca de la construcción del edificio. Y aquellas de menor porte pueden estar un poco más al borde del balcón. También tenemos distintos tipos de soporte para colocar macetas o jardineras en los mismos barandales de seguridad del balcón. Cuando el espacio es muy reducido, podemos recurrir también a cubrir las paredes laterales con jardines verticales, de los cuales hay varios sistemas constructivos también armados a base de geotextil, por lo que nos permitiría tener una uniformidad en los contenedores de nuestras plantas desde el punto de vista de los materiales. Además del peso de las plantas, tenemos el peso de la maceta y el peso del sustrato. Cuando estamos pensando en colocar plantas en balcones, debemos de usar sustratos livianos. Y con respecto, ahora sí, a las plantas, tenemos que tener presente muchas cosas cuando elegimos plantas, ya sea para un balcón o, por ejemplo, para un jardín tradicional. Una es la exposición. Y aquí te voy a comentar una situación que creo que ya la he nombrado en otro episodio, de la vez que colocamos plantas en macetas en un piso 10 y en un piso 11 en el centro de la ciudad de Mendoza con exposición norte. Esto significa que en el verano tiene mucha radiación solar, el equivalente a una ubicación sur en el hemisferio norte,
con el agravante de tener vidrios espejados apuntando hacia este balcón. Es decir, las plantas se rostizaban literalmente con el sol del verano por todos los lados. ¿Qué hacer en este tipo de situaciones? La elección de plantas es fundamental. Tenemos que elegir aquellas plantas que estén adaptadas a crecer en zonas semidesérticas, como es la de mi provincia, y que sean tolerantes o tengan adaptaciones para poder sobrevivir frente a tanta radiación solar. Cuando hablamos de balcones y en la provincia de Buenos Aires, que es donde se ubica Fernando, tenemos que pensar también en distintos elementos. Uno ya comenté que es la dirección o la exposición del balcón, para saber cuánto sol van a recibir las plantas. La otra también tiene que ver con la altura, porque si estamos en un primer piso y tenemos la sombra de las copas de los árboles, la situación va a ser diferente a que si estamos en pisos más elevados. Lo mismo cuando las exposiciones son este u oeste, el sol va a incidir de distinta forma. Cuando básicamente tenemos sombra en el balcón, iremos a elegir algunas plantas que estén adaptadas a estas condiciones de crecimiento. Si el balcón mira hacia el norte o sur en el hemisferio norte, o para el oeste y tenemos un sol muy intenso, sobre todo en el verano, las plantas a elegir van a tener que ser aquellas que estén adaptadas a condiciones de radiación solar intensa. Dicho esto, hay muchísimas plantas, algunas ornamentales y otras hortícolas que podrían llegar a estar teniendo en un balcón para disfrutarlas a diario. Y vamos entonces con unos ejemplos. Primero, plantas aromáticas. Si tenés algo de sol, podés llegar a colocar, por ejemplo, plantas como el romero, tomillo, orégano y de paso las utilizás en tu cocina. Si te gustan las plantas podadas con forma esférica, por ejemplo, y tenés media sombra, podrías elegir los boj o buxus y mediante la poda topiaria darle esa forma que te gusta. Ahora, querés hacer lo mismo y te da el sol pero muy fuerte en el verano, podés elegir otro tipo de plantas como el teucrium, que tiene follaje gris, que te va a permitir también llevarlo con una poda topiaria. Si querés colocar flores y tenerlas a lo largo de todo el año, busca en tu vivero o en tu centro de jardinería amigo aquellas plantas que se den en las condiciones específicas que tenés allí en tu balcón. Las podés utilizar también colocando en un jardín vertical como para poder alegrar ese espacio. Con respecto a otras plantas, si te gustan aquellas que tengan cierto movimiento como las cintitas, malas madres o los chlorofitum, podés hacerlo siempre y cuando tengas condiciones de media sombra. Si hay algo que quiero también comentar en este apartado es que me estoy refiriendo básicamente a condiciones de luminosidad y estoy dejando de lado la humedad y estoy también dejando de lado las temperaturas. Buenos Aires, en la zona de la ciudad, tiene una temperatura bastante estable, no corren riesgo de heladas, porque me estoy imaginando el microcentro donde hay muchos vehículos y el calor de los motores mantienen una temperatura que no permite esta inversión que se conoce como helada. Y con respecto a la humedad, Buenos Aires es mucho más húmedo que donde vivo yo, que lo que puede ser, por ejemplo, la ciudad de Madrid, por lo tanto no se traduce como una limitación al momento de elegir las especies vegetales. Y como para ir cerrando este episodio, doy 2 o 3 ejemplos más, aunque la cantidad de plantas, como siempre digo, es infinita. Si tenés media sombra o sombra y te gustan las flores, podés pensar, por ejemplo, en colocar hortensias. Ahí vas a tener un arbusto que va a ir creciendo también en la medida del tamaño del contenedor. Lo vas a podar en el invierno, podés hacer nuevas plantas con esos esquejes y seguir poblando tu balcón. Por otro lado, si tenés también sombra y te gustan las hojas grandes, esos jardines exuberantes, podés pensar en alocasia, podés pensar en las orejas de elefante, en la costilla de Adán. Hay un montón de plantas que se van a adaptar a las condiciones de Buenos Aires ciudad. Si tenés sol y también seguimos pensando en línea de flores, podés pensar a lo mejor en un hibiscus, las rosas chinas. También podés pensar en utilizar lavandas
Hay especies que no crecen mucho en volumen, como la lavándula espica, y que van a tener una floración muy perfumada. Hay otras variedades de lavandas también. Hay un episodio, creo, no recuerdo el número ahora, que se lo dediqué en el podcast a las lavandas. Por lo tanto, opciones tenés muchísimas. El espacio es el que va a decidir qué tipo de plantas vas a poder colocar en cuanto al volumen. Y como te decía hace un momento, si vas a colocar plantas de mucho tamaño que van a requerir una maceta, un contenedor grande, intenta que queden bien próximas al edificio para que no ejerzan ese efecto de palanca y estén alejando el centro de gravedad del balcón y por lo tanto generar algún problema o algún posible riesgo edilicio o estructural. Bien, con esto entonces he llegado al final del episodio. Te voy a dejar de regalo una de las clases de la Academia Jardín GPT porque además hemos logrado adelantar los procesos junto a Fernando y ya la academia está totalmente operativa. Visítala, conocela, disfrutala y suscríbete. Y ahora sí, te dejo la clase. Nos encontramos la semana que viene en un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo. Te invito a que hagas lo mismo que hizo Romina, que hizo Fernando, de dejarme tu comentario en la plataforma de Spotify. Me resulta mucho más fácil poder encontrarlas y responderte. Gracias nuevamente por estar allí, por haber escuchado el episodio, por dejar tu comentario, por tu valoración positiva y te dejo de la mano de uno de los profesores y una de las clases de jardingpt.com. Hasta el próximo jueves y muchísimas gracias. Los 7 principios de la xerojardinería. Como ya hemos visto, es un concepto que se refiere a la creación de jardines que requieren poco o ningún riego. Es una técnica que se puede aplicar en cualquier zona climática, no solo en zonas secas o áridas. A partir de ello se definieron los 7 principios de la xerojardinería propuestos por el National Xeriscape Council. Y son los siguientes. 1. Planificación y diseño adecuado. Antes de comenzar a plantar, es importante planificar y diseñar el jardín teniendo en cuenta las condiciones edafoclimáticas de la zona. Es importante considerar la orientación del sol, el tipo de suelo, el clima y la disponibilidad de agua. 2. Análisis del suelo. Es importante analizar el suelo para saber qué tipo de plantas son adecuadas para la zona y para saber qué nutrientes necesita el suelo. 3. Selección de plantas. Es importante seleccionar plantas que sean resistentes a la sequía y que se adapten a las condiciones climáticas de la zona. Es importante utilizar plantas autóctonas ya que requieren menos agua y son más resistentes a las enfermedades. 4. Zonas de césped prácticas. En lugar de utilizar grandes extensiones de césped, se pueden crear zonas de césped prácticas que requieren menos agua y menos mantenimiento. 5. Riego eficiente. Es importante utilizar sistemas de riego eficientes que permitan utilizar la cantidad justa de agua. Es importante regar en las horas adecuadas para evitar la evaporación. 6. Cubiertas del suelo. Es importante utilizar cubiertas del suelo que ayuden a retener la humedad y a proteger el suelo de la erosión. Se pueden utilizar piedras, grava, madera o plantas para cubrir el suelo. 7. Mantenimiento adecuado. Es importante mantener el jardín adecuadamente para que se mantenga sano y bonito. Esto incluye la poda, el abono y el control de las plagas y enfermedades. Siguiendo estos 7 principios, podemos crear jardines que requieren menos agua, que son más resistentes y que requieren menos mantenimiento.